¿Alguna vez has pensado en lo que realmente puede significar un rosario roto? Puede parecer solo un pequeño accidente, pero ¿y si te dijera que tiene un significado mucho más profundo? El Padre Pío, uno de los santos más grandes de la Iglesia Católica, creía que incluso los eventos cotidianos podían ser señales de algo mucho más grande. La verdad es que el rosario, que muchos de nosotros usamos para conectarnos con Dios, puede tener un papel crucial en nuestra jornada espiritual, y su rotura puede ser mucho más que un simple desgaste físico. En este vídeo, vamos a explorar cómo el rosario es una poderosa herramienta espiritual y lo que debes aprender cuando se rompe. Prepárate para descubrir lo que pocos saben y cómo esto puede transformar tu vida devocional. Un rosario roto puede parecer solo un objeto desgastado por el tiempo o el uso, pero para quien ve con los ojos de la fe, hay algo más profundo sucediendo. En la espiritualidad cristiana, nada es casualidad. La Biblia nos enseña que Dios nos habla de diversas formas, y muchas veces Él usa señales sutiles para llamar nuestra atención. Cuando un rosario se rompe, esto puede ser un recordatorio de evaluar nuestra vida de oración, nuestra caminata en la fe o incluso una advertencia para fortalecer nuestra devoción. Después de todo, ¿cuántas veces pasamos por días difíciles sin darnos cuenta de que nuestra vida espiritual también necesita reparos? El Padre Pío, uno de los mayores ejemplos de santidad en el cristianismo, siempre enseñó que nada ocurre sin un propósito divino. Él mismo llevaba su rosario como un arma espiritual e instaba a los fieles a rezar constantemente. Si un rosario se rompe en nuestras manos, podría ser una invitación a reflexionar: ¿hemos usado esta herramienta de oración con fervor, o dejamos que se convierta solo en un objeto sin vida? Muchas personas cuentan que su rosario se rompió justo en momentos de crisis, cuando más necesitaban protección y claridad espiritual. Podría ser una señal de que algo necesita ser restaurado, no solo en el objeto, sino en el alma misma. Por eso, en lugar de simplemente desechar un rosario roto, vale la pena detenerse y pensar: ¿qué me quiere mostrar Dios? Tal vez sea el momento de renovar tu vida de oración, de volver a la iglesia con más compromiso o de buscar una dirección espiritual más profunda. Si un reloj deja de funcionar, corremos a repararlo. Pero, ¿y cuándo es nuestra vida de oración la que da señales de desgaste? El rosario roto puede ser un recordatorio poderoso de que es hora de restaurar no solo las cuentas, sino también la fe. El Padre Pío siempre enseñó que Dios nos habla todo el tiempo, pero pocos tienen oídos espirituales atentos para escuchar. La Biblia está llena de ejemplos de cómo el Señor se comunica a través de señales, eventos e incluso objetos cotidianos. Cuando algo aparentemente trivial sucede, como un rosario roto, muchos lo pueden ignorar, pero aquellos que viven una espiritualidad profunda saben que nada es mera coincidencia. Dios usa situaciones simples para despertar nuestra atención y llamarnos de nuevo a la oración. Después de todo, ¿cuántas veces pasamos los días sin darnos cuenta de que Él nos está enviando mensajes? Los testimonios de fe que involucran al Padre Pío son innumerables. Él tenía el don de discernir los signos espirituales y ayudaba a las personas a comprender lo que Dios quería decirles. Un día, una mujer fue a la afligida porque su rosario se había roto en sus manos. En lugar de tratarlo como algo insignificante, el santo le aconsejó reflexionar sobre su vida de oración y darse cuenta de dónde necesitaba fortalecerse. Muchas veces, señales como esta vienen para alertarnos sobre distracciones espirituales o ataques contra nuestra fe. ¿Estamos rezando con verdadera devoción o solo repitiendo palabras vacías? La comunicación divina no es algo místico e inaccesible, sino una invitación constante para estar más cerca del Señor. El Evangelio nos enseña que Dios susurra en medio del caos del mundo, esperando que nos aquietemos para escucharlo. Un rosario roto puede ser una de esas formas sutiles de recordarnos la necesidad de buscar más a Dios, de ser fieles en nuestros estudios bíblicos y de renovar nuestra caminata cristiana. Después de todo, si el propio Padre Pío veía la presencia divina en los más mínimos detalles, ¿por qué nosotros no haríamos lo mismo? El rosario no es solo un conjunto de cuentas atadas a un hilo. Para quien vive el cristianismo con profundidad, es una brújula espiritual que dirige el alma hacia Dios. Al recorrer cada Ave María y cada Padre Nuestro,
el fiel se acerca a la vida de Jesucristo, meditando sobre los misterios de su pasión, muerte y resurrección. No es casualidad que los santos, como el Padre Pío, siempre llevaran consigo el rosario. La oración diaria con esta poderosa herramienta fortalece la fe, nos protege de las trampas espirituales y nos mantiene conectados con la Iglesia y nuestra jornada devocional. Muchos testimonios de fe muestran cómo el rosario transforma vidas. Jóvenes cristianos que enfrentan dificultades, familias que pasan por crisis e incluso aquellos que estaban alejados de la religión encontraron en el rosario un refugio. En tiempos de tribulación, cuando el alma se siente inquieta, la simple repetición de las oraciones puede calmar el corazón y traer la paz que el mundo no puede ofrecer. La Biblia enseña que la oración fervorosa tiene poder, y el rosario es una de las formas más sublimes de ejercitarla. Pero, ¿realmente hemos dedicado tiempo a esta práctica devocional o dejamos que las distracciones del día a día nos alejen de ella? Al sostener un rosario, no estamos solo sosteniendo un objeto, sino un arma espiritual, un escudo contra las tormentas de la vida. Cada cuenta nos recuerda que Dios camina con nosotros, guiándonos por el Evangelio y sosteniéndonos en medio de las dificultades. No importa si la rutina es agitada o si las preocupaciones parecen sofocar, siempre hay tiempo para una oración sincera. Quien experimenta esta práctica pronto se da cuenta de que el rosario no es una carga, sino un regalo. Y cuando un rosario se rompe, ¿no será acaso una llamada para reforzar aún más esa conexión con Dios? Mucha gente confunde los sacramentos con los sacramentales, pero la diferencia entre ellos es esencial para comprender la profundidad de la fe cristiana. Los sacramentos, como el bautismo y la Eucaristía, fueron instituidos directamente por Jesucristo y llevan consigo la gracia divina de manera incontestable. Los sacramentales, como el rosario, el agua bendita y los escapularios, son signos sagrados que la Iglesia nos da para fortalecer nuestra vida espiritual. No confieren la gracia por sí mismos, pero disponen el corazón del fiel a recibirla con más apertura. En otras palabras, los sacramentales son como raíles que nos conducen hacia una vivencia más profunda del Evangelio. El rosario es uno de los sacramentales más poderosos de la espiritualidad cristiana. No actúa como un amuleto, sino como un medio de santificación, una herramienta devocional que nos acerca a la vida de oración. Cuando alguien reza el rosario con fe, está ejercitando el alma, así como un atleta fortalece sus músculos entrenando todos los días. El Padre Pío, por ejemplo, llamaba al rosario su arma, porque sabía que era un soporte esencial contra las batallas espirituales. Pero, ¿cuántos hoy en día ven el rosario de esta forma o lo tratan solo como un accesorio? Comprender esta diferencia entre sacramentos y sacramentales nos ayuda a valorar cada aspecto de nuestra caminata espiritual. Si los sacramentos son los pilares de la vida cristiana, los sacramentales son los andamios que sostienen nuestra jornada diaria. Y cuando un rosario se rompe, tal vez sea un recordatorio de que necesitamos cuidar mejor no solo los objetos sagrados, sino nuestra propia disposición para vivir la fe. ¿Estamos solo acumulando sacramentales o realmente permitiendo que nos guíen hacia una vida más cercana a Dios? El cristianismo siempre ha enseñado que la vida espiritual es una batalla constante. El mismo Evangelio nos alerta sobre las fuerzas que intentan desviarnos de la fe, y es por eso que Dios nos da instrumentos para resistir. El rosario es una de esas armas, no un arma física, sino una poderosa herramienta de combate espiritual. El Padre Pío, uno de los mayores santos de la Iglesia, no se separaba de él y decía: tráiganme mi arma. Sabía que cada cuenta rezada era como un golpe contra las tentaciones, las debilidades y los ataques que intentan debilitar la espiritualidad cristiana. Después de todo, ¿quién no ha sentido que, en los momentos más difíciles, la oración fue lo único que nos dio fuerza? Los testimonios de fe muestran cómo el rosario ha protegido familias, liberado personas de peligros y restaurado vidas. No se trata de una superstición, sino de una oración que nos pone en sintonía con Dios y nos fortalece contra cualquier tormenta. Muchos que enfrentaban insomnio,
miedo o incluso opresión espiritual encontraron en el rosario un refugio. La repetición de las oraciones calma el alma, fortalece la mente y nos pone bajo la protección divina. Si tantos santos, sacerdotes y fieles han usado esta arma espiritual a lo largo de los siglos, ¿por qué ignoraríamos su poder? Pero, ¿y cuando un rosario se rompe? ¿No será acaso una señal para reforzar aún más nuestra lucha espiritual? Puede ser un recordatorio para renovar nuestra devoción, intensificar nuestras oraciones y no dejar que el cansancio o la distracción nos alejen de Dios. Así como un soldado cuida de su espada, un cristiano debe cuidar de su vida de oración. Y cuando un rosario se parte, tal vez sea el momento de reflexionar, ¿estamos listos para la batalla o estamos dejando que nuestra fe se debilite? Cuando un rosario se rompe, la primera reacción de muchos es sorpresa o incluso tristeza. Pero, ¿deberíamos verlo solo como un desgaste natural o hay algo más profundo ocurriendo? Para quien vive la fe de manera intensa, nada ocurre por casualidad. Un rosario roto puede ser una invitación a la reflexión, ¿está mi vida de oración firme o se ha desgastado con el tiempo? ¿He rezado con verdadera devoción o solo repetido las palabras mecánicamente? Así como un objeto puede romperse por el uso frecuente, nuestra espiritualidad también puede necesitar reparaciones y renovación. El Padre Pío enseñaba que debemos tratar los sacramentales con respeto y conciencia espiritual. Si un rosario se rompe, antes de descartarlo o simplemente sustituirlo, vale la pena preguntarse, ¿qué quiere Dios decirme con esto? Algunas personas optan por restaurarlo, simbolizando un compromiso renovado con la oración. Otros lo ven como una llamada a profundizar su devoción y se vuelven más hacia la espiritualidad cristiana. Lo importante es no ignorar lo ocurrido como algo sin significado. La Biblia nos muestra que Dios usa pequeños eventos para despertar grandes cambios en nuestros corazones. ¿Y si el rosario roto es una señal de que necesitamos reforzar nuestra fe? Puede ser la oportunidad perfecta para buscar una vida de oración más profunda, dedicar más tiempo al estudio del Evangelio y fortalecer nuestra conexión con la Iglesia. Muchos testimonios de fe muestran que, después de un rosario roto, la persona comenzó a rezar con más intensidad y experimentó un renacimiento espiritual. Después de todo, ¿qué quiere Dios enseñarnos cuando algo que representa nuestra devoción se rompe? Tal vez sea una invitación a reconstruir no solo un objeto, sino también nuestra relación con él. A lo largo de la historia, innumerables fieles han relatado experiencias poderosas relacionadas con el rosario. Hay historias de personas que, en momentos de gran peligro, sintieron una protección inexplicable al sostenerlo y rezarlo con fe. Misioneros, soldados, madres preocupadas por sus hijos e incluso jóvenes cristianos enfrentando crisis espirituales encontraron en el rosario un escudo contra el miedo y la incertidumbre. El propio Padre Pío aconsejaba a sus seguidores que no abandonaran esta práctica devocional, porque sabía que la oración es una fortaleza espiritual que nos sostiene en los momentos más difíciles. Y quien ya ha experimentado esta fuerza sabe que no es una exageración. Muchos testimonios de fe muestran que el rosario no es solo una tradición, sino un verdadero instrumento de transformación. Un joven, que estaba atravesando una fase de depresión y alejamiento de la Iglesia, decidió rezar el rosario todos los días, aunque al principio no sentía nada. Con el tiempo, comenzó a notar cambios sutiles, más paz, más claridad y un renovado deseo de buscar a Dios. Lo que al principio parecía solo repetición se convirtió en una conexión real con Jesucristo. Quien reza el rosario con devoción pronto se da cuenta de que no es un amuleto, sino un medio para profundizar en la espiritualidad y encontrar fuerzas para seguir adelante. Pero, ¿qué pasa cuando un rosario se rompe en medio de este camino? Para algunos, puede parecer una señal de pérdida, pero para otros, es una invitación a reforzar la propia fe. Si tantos fieles, a lo largo de los siglos, han sido testigos de milagros y transformaciones a través de esta oración, ¿no deberíamos darle más valor?
Tal vez un rosario roto sea una llamada para que volvamos a nuestra vida devocional con más fervor, sin dejar que las distracciones del mundo nos alejen de aquello que realmente nos protege. El rosario, tal como lo conocemos hoy, tiene una historia rica y profundamente enraizada en la tradición cristiana. Su origen remonta a los primeros siglos de la Iglesia, cuando los fieles usaban piedritas o cordones con nudos para contar sus oraciones. Con el tiempo, esta práctica se fue perfeccionando, hasta que, en el siglo XIII, la Virgen María se le apareció a Santo Domingo y le entregó el rosario como una poderosa arma espiritual. Desde entonces, esta devoción se ha extendido por todo el mundo, convirtiéndose en uno de los pilares de la espiritualidad cristiana y en un símbolo de protección y fe. Y quien sostiene un rosario hoy lleva consigo siglos de historia y testimonios de fe. A lo largo de los siglos, el rosario se ha adaptado a las necesidades de los fieles. En el siglo XVI, con la batalla de Lepanto, la oración del rosario fue decisiva para la victoria de los cristianos contra los invasores otomanos, y el Papa Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario en agradecimiento. En tiempos modernos, santos como el Padre Pío y Juan Pablo II reforzaron la importancia de esta devoción, demostrando que el rosario no es solo una oración antigua, sino un camino de conexión con Dios que atraviesa generaciones. Con cada Ave María rezada, los fieles se unen a la tradición de millones de cristianos que han encontrado fuerza y esperanza en esta práctica. Pero, ¿y hoy, en plena era digital, cuál es el papel del rosario? En un mundo donde todo es rápido e instantáneo, ¿aún hay espacio para una oración que requiere tiempo y concentración? La respuesta está en cada persona que, incluso entre las distracciones modernas, encuentra en el rosario un refugio para el alma. Tal vez un rosario roto sea una señal para rescatar esta tradición y reconectarnos con lo que realmente importa. Y si el mundo ha cambiado, la fe sigue siendo la misma, un camino de búsqueda, transformación y cercanía con Dios. En un mundo donde todo ocurre a ritmo acelerado, encontrar momentos de silencio y reflexión se ha convertido en un verdadero desafío. Las redes sociales, los compromisos constantes y la rutina diaria hacen que muchas personas se sientan desconectadas de la espiritualidad. Sin embargo, es precisamente en este escenario donde el rosario se vuelve aún más necesario. La oración del rosario no es solo una tradición antigua, sino una herramienta poderosa para quien busca paz interior y cercanía con Dios. Muchos jóvenes cristianos han redescubierto esta devoción como una forma de desacelerar y fortalecer su fe en medio de las tormentas de la vida. En los últimos años, la tecnología ha facilitado el acceso a la oración del rosario. Aplicaciones, vídeos devocionales y grupos en línea ayudan a los fieles a mantener esta práctica viva, incluso en medio de la rutina agitada. Ya no hay excusas para no rezar, basta un clic para encontrar una guía de oración o un grupo de fieles compartiendo testimonios de fe. Lo que antes se veía como una costumbre de las generaciones pasadas, hoy se ha rescatado como un medio para fortalecer la espiritualidad cristiana. El secreto está en la intención. Quien busca a Dios con un corazón sincero siempre encuentra tiempo para Él, sin importar las circunstancias. Pero, ¿y cuando un rosario se rompe? ¿Será esto un símbolo de alejamiento de la fe o un llamado a la renovación? Tal vez sea el momento de mirar nuestra propia vida y ver que es necesario restaurar de lo que se ha debilitado. El mundo moderno intenta distraer y alejar a los cristianos de la oración, pero la verdad es que nunca ha habido tanta necesidad de conexión con Dios. Un rosario roto puede ser una señal para retomar nuestra caminata espiritual con más fervor, rescatando aquello que realmente nos sostiene, la fe, la oración y la entrega total a Jesucristo. Ahora que conoces la profunda conexión entre el rosario y nuestro camino espiritual, es hora de reflexionar, ¿qué harás con este conocimiento? Cuando un rosario se parte, ¿lo vas a reemplazar solo o lo usarás como una invitación para profundizar tu fe? La oración del rosario no es solo una repetición de palabras, sino una poderosa arma espiritual, y cuando se pone en práctica con fe y devoción, puede protegernos y fortalecernos frente a los desafíos de la vida. ¿Y tú,
¿Estás listo para reconectarte con tu espiritualidad? No dejes que la vida ajetreada te prive de esta poderosa herramienta de transformación. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre cómo la oración puede cambiar tu vida. Vamos juntos en este camino de fe y crecimiento espiritual.